Hola, con ustedes Stephanie Franco y Eric Colón. Y esto es Lecciones de Escuela Sabática. Las lecciones de Escuela Sabática es un estudio diario que hacemos de la Palabra de Dios siguiendo la guía de estudio de la Biblia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para el mundo. Escucha, comparte, aprende y aplica las lecciones de la Palabra de Dios para tu vida. Bienvenidos a las lecciones de la Escuela Sabática. Lección número 3 para el viernes 14 de abril para estudiar y meditar. Hola, queremos conocerte y comunicarnos contigo. Déjanos un mensaje con tu nombre, país, ciudad e iglesia a la que asistes. Nos gustaría saludarte. Esperamos saber de ti muy pronto. Recordemos nuestro texto bíblico para memorizar. Lo encontramos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno, para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Muchas gracias por estudiar con nosotros diariamente las lecciones de la Escuela Sabática. Recuerda que ahora puedes apoyar este podcast con una pequeña donación para ayudar a sostener la creación de futuras lecciones. Tan solo debes hacer clic en el link de la descripción y seguir las instrucciones. De antemano, muchas gracias por tu donación. Que Dios te bendiga. Para estudiar y meditar. Reflexiona en la idea del estudio del miércoles sobre nuestra necesidad de ser parte de algo más trascendente que nosotros y que nuestra vida limitada, efímera y a veces corrupta, maltrecha y decepcionante. ¿Quién no tiene alguna de esas cosas en su haber? Este deseo también tiene mucho sentido. Físicamente, ¿acaso no somos tan solo una bolsita de carne que se desplaza llevando consigo su propio cerebro, poco más de 1 kilo de material orgánico sobre la base de carbono? ¿Qué puede significar estas bolsitas de carne independientes en contraste con el infinito que las rodea? Vivir solo para uno mismo, vivir para algo no más grande que uno mismo, cuando hay tanto a nuestro alrededor y más allá de nosotros, es como estar encerrado de por vida en confinamiento solitario, en medio de una gran ciudad que se puede sentir que vibra a través de las paredes. ¿Y por qué otra cosa más importante, más grandiosa, más gloriosa y más relevante podríamos vivir que proclamar la promesa de vida eterna que recibimos en Jesús? Siervos de Dios, con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el Evangelio del cielo. Miles de voces darán la advertencia por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán, y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsas maravillas hasta el punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres, de acuerdo con Apocalipsis capítulo 13, versículo 13. Es así como los habitantes de la tierra volverán en sí para adoptar una posición. Conflicto de los siglos, página 670. Muy bien, hemos llegado a las preguntas para dialogar. Varias personas me han escrito preguntando si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y les he respondido, es ciertamente el mensaje del tercer ángel. Elena de White, de Advent Review and Sabbath Herald, 1 de abril de 1890. ¿Qué relación tiene la justificación por la fe con el mensaje de los 3 ángeles? Primero debemos saber qué es justificación por la fe, y no es otra cosa que ser salvo por la gracia de Cristo Jesús. Es decir, nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos para obtener la salvación. Solo gracias a la muerte sustitutiva de Cristo nosotros hoy podemos tener esperanza de salvación y vida eterna. ¿Qué podemos hacer nosotros al respecto de obtener nuestra salvación? Absolutamente nada. Entonces, ¿cómo participamos de esa gracia? Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, creer en Jesús y en su sacrificio implica muchas cosas. Implica fidelidad, implica obediencia, implica que nosotros vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios, que podamos profesar ser cristianos genuinos, que podamos reflejar el fruto del Espíritu Santo. Así que no es simplemente creer, porque dice la Biblia que los demonios también creen y tiemblan ante la presencia de Dios. Es una creencia que nos lleva a obedecer por fe. Amén.
Reflexiona sobre la frase Evangelio eterno. ¿Qué tiene de eterno el Evangelio? ¿Qué tiene de eterno el Evangelio? Que surgió en la mente de Dios. Antes de que existiese el pecado, antes de que existiese el ser humano, ya Dios había ideado un plan por si alguna de sus criaturas llegase a cometer pecado o desobediencia, porque Dios iba a dotar a todas sus criaturas de libre albedrío. Eso implica que todos los seres creados por Dios tienen la capacidad de tomar sus propias decisiones, buenas o malas. Una vez que el Señor le otorga la capacidad de tomar decisiones a las criaturas, incluyendo al ser humano, esta está propensa a decidir cosas buenas, pero también las cosas malas. Como Dios es omnisapiente, conoce el fin desde el principio, sabía que el ser humano en algún momento se iba a desviar del ideal de Dios para la vida, así que ya Él tenía un plan preparado. Por eso se dice que el Evangelio es eterno, porque surgió en la mente de Dios el plan divino para la salvación del ser humano. Pregunta número 3. ¿Qué significa que los adventistas del séptimo día estén en tantos países del mundo? ¿Qué te dice esto acerca de cómo Dios ha bendecido nuestros esfuerzos hasta ahora? Al mismo tiempo, ¿cómo puede tu iglesia local, incluso tu escuela sabática local, asumir un papel más importante en terminar la obra? Bueno, en la primera pregunta significa que la iglesia ha estado trabajando fuertemente y el Señor ha bendecido, ha prosperado lo que la iglesia ha hecho. Poco a poco la iglesia ha ido enviando misioneros y personas para trabajar en diferentes regiones y han abierto obra y han permitido que el evangelio se vaya predicando poco a poco en diferentes sectores, aún unos muy remotos. Y es hermoso saber que tenemos familia adventista en muchos rincones del mundo, que nuestra iglesia está presente y que el Señor es quien ha estado dirigiendo la obra, porque cuando el Señor dirige y bendice, sucede justamente ese crecimiento que ahora podemos ver. ¿Qué podemos hacer nosotros como iglesia local o como escuela sabática? Muchas cosas. Tenemos una grande labor por hacer y tú decías esa semana que no tenemos que ir lejos para hacer la misión. No tenemos que irnos a otro país, a otro continente para poder cumplir la misión. Ahí donde vivimos, en el mismo barrio, en la misma familia, tu propia familia, en tu salón de clases, si estás estudiando o en tu trabajo, en todas nuestras esferas sociales, podemos compartir de la palabra de Dios a través de la amistad, a través de escuchar a las personas, dar un consejo o simplemente acompañar a alguien en un momento de dificultad. De muchas formas, pero debemos hacerlo intencional, es decir, ser consciente de que necesitamos hacer este trabajo y que los esfuerzos que hagamos Dios los va a bendecir. ¿A qué me refiero con esto? Que si tú dedicas tiempo para orar por alguien, para acompañarlo, para ser su amigo, el Señor poco a poco permitirá que esa amistad se fortalezca y esta persona pueda conocer de Él a través de ti. Además, pienso que debemos ser fieles en devolver los diezmos y muy generosos en las ofrendas. Y la ofrenda que se recoge cada 13º sábado debemos ser generosos aún más, porque sabemos cuál es el propósito y la misión que van a cumplir nuestras ofrendas en todo el mundo. Es para el sostenimiento de cada misionero, es para el avance de la obra en cada lugar remoto del mundo en el que nosotros no podemos ir, pero que hay misioneros que están dispuestos a llevar el mensaje de salvación. Nosotros debemos ser generosos con nuestras ofrendas, con nuestras donaciones. También tenemos muchos jóvenes en nuestras iglesias. Deberíamos hacer escuela de misiones, ¿por qué no? Hacer intercambio de misioneros con países cercanos a los nuestros. Y también hablarle a nuestros jóvenes y a las familias de la iglesia de los planes misioneros de la Asociación General, que es un plan a nivel mundial para que tantas personas puedan ir y predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección para el día de hoy. Esperamos que haya sido de gran bendición para ti como lo ha sido para nosotros. Si te gustó, dale like y no olvides compartirlo con tus familiares y amigos. Suscríbete para que estudiemos cada día las lecciones de la escuela sabática. Te esperamos mañana para una nueva lección. Que Dios te bendiga.